El balance de la temporada ha sido excepcional. Si tuviera que ponerles una nota, les pondría una matrícula de honor. Primero por el ascenso y sobre todo por cómo se ha conseguido, ¿no? Con goles, con buen juego, sufriendo ahí un poquito con intriga al final. Y luego además el hecho de terminar campeones de segunda, algo que es histórico y que es inédito, han hecho que esta temporada pues sea redonda y vaya a ser recordada pues a lo largo del tiempo. Precisamente este último hecho histórico es el que les daría ese plus de sobresaliente a la matrícula de honor. Buenas compañeros, quedamos para hablar de la temporada del Rayo. Como yo creo que todos pensamos, el balance ha sido inmejorable. Ascenso después de un año muy duro, el año anterior, con grandes jugadores que han venido y que se van a quedar como Trejo. También podremos conservar a Barba, veremos a ver a Ale Moreno. Con un gran portero que hemos conseguido y un gran capitán como es Alberto García, así que yo creo que podemos pedir muy poco más a esta temporada y veremos a ver este verano. Balance de la temporada perfecto, yo creo que sobresaliente, rozando a matrícula de honor. Que se le pedía al Rayo que subiera a primera división, lo ha hecho con solvencia y además como campeón de la categoría por primera vez en la historia. Yo creo que ponerle un 10 a lo mejor nos cuesta a los profesores exigentes, pero le voy a poner un 9,9, la nota para el Rayo Vallecano. ¿Qué tal? Muy buenas, un placer estar aquí otro año más haciendo balance final de la temporada y evidentemente este año con muchísimo más optimismo que la temporada pasada después de todo lo que sucedió en una temporada muy difícil. Este año hablamos de otra cosa, de ese gran ascenso conseguido por el Rayo Vallecano y por tanto el balance de la temporada para mí es muy positivo. Es verdad que en algún momento del año teníamos alguna duda porque el equipo pasó por algunos momentos en los que bueno, fueron complicados, pero la categoría este año ha sido muy difícil y sobre todo muy igualada, y eso ha dado muestra también de que grandes equipos como por ejemplo el Cádiz o el Zaragoza, que han estado luchando hasta el final, sobre todo en este caso el Zaragoza, se haya quedado en la pelea y se haya quedado en segunda división. Por tanto hay que darle muchísimo valor al ascenso conseguido por el Rayo Vallecano esta temporada y más después de lo que habíamos visto la temporada pasada. Bueno, el balance de la temporada del Rayo Vallecano yo creo que es muy positivo, ¿no? Después del batacazo del año pasado, donde las expectativas eran altas después de bajar y de la mala temporada que se hizo y que se salvó prácticamente in extremis el equipo, bueno, yo creo que es una muy buena temporada, ¿no? Hay que decir que el Rayo Vallecano no partía con la vitola de favorito al ascenso directo. Yo siempre opino que después del dinero que se cobra nada más bajar de ese seguro de la liga, los favoritos son los 3 equipos que bajan, pero sí era favorito o sí tendría que estar arriba entre por lo menos los 6 primeros, ¿no? Y ha acabado campeón, o sea, de manera inmejorable, con una categoría dificilísima, con equipazos, con un presupuesto que no era de los más altos de la categoría, tampoco de los más bajos. Yo creo que estaba en una situación en la que se podía luchar por el ascenso, pero insisto, no con ese favoritismo y sobre todo con lo bien que el equipo ha llegado a la recta final. Para mí el equipo ha hecho una muy buena temporada fuera de casa, fuera de Vallecas, ha ganado en campos muy complicados de vencer y yo creo que eso es lo que le ha dado ese ascenso a primera división. Muy merecido, con un gran trabajo tanto de los jugadores como de Michel. El balance de la temporada sin duda se puede decir que es de sobresaliente, porque el objetivo era el ascenso, se ha conseguido más o menos de manera holgada, además se ha sido líder, el equipo ha ganado su primer título en toda su historia, un campeonato oficial, y la verdad que el balance se puede decir que ha sido inmejorable. Además el equipo ha jugado bien, ha hecho de Vallecas un fortín, a los equipos les ha costado mucho ganar, menos ese último bache a final de temporada. Fuera el equipo también ha respondido, ha tenido a uno de los mejores delanteros de la temporada, del campeonato de segunda, y yo creo que el balance que se puede hacer, si tuviéramos que poner una nota numérica, sería de un 10. Balance más que extraordinario para la temporada del Rayo Vallecano, no solo por haber logrado el ascenso, evidentemente, por haber puesto la guinda a la temporada con la consecución del campeonato de segunda, que queda ya para la historia, sino sobre todo, yo creo que por haber vuelto a sentir en Vallecas esa cohesión entre equipo, afición, futbolistas, que hace que la barriada esté orgullosa de su equipo y de sus jugadores, que hacía tiempo que no vivíamos y que además, sobre todo con lo que pasó la temporada
anterior se había perdido de forma total. El estadio ha vuelto a ser lo que era, una olla a presión cuando lo necesita el equipo de Mitchell, y eso yo creo que ha sido la base para que además con lo deportivo se haya logrado conseguir un ascenso que era muy importante, sobre todo, como digo, viniendo de la temporada anterior en la que el club había pasado una situación dramática y en la que todo parecía a punto de romperse. Bueno, balance. La verdad es que ha sido el balance no puede ser mejor, ¿no? Culminar la temporada con el liderato, con el ascenso, con el regreso a la máxima categoría, sobre todo después de que el año pasado el equipo sufrió tanto y fue una temporada tan nefasta, pues yo creo que el balance es casi de sobresaliente, ¿no? O bueno, prácticamente de matrícula de honor. Una temporada muy buena, una temporada en la que se empezó con alguna duda, sin saber muy bien cuál era el sitio del Rayo Vallecano, pero es verdad que siempre ha estado luchando en los puestos altos, era un equipo que iba a estar por el playoff, y es verdad que sobre todo en esa segunda vuelta es cuando ha puesto toda la carne en el asador. Ha sido un equipo fuerte, ha sido un equipo compacto y ha sido el equipo más regular de toda la segunda división. Por eso yo creo que el primer puesto, el liderato y el ascenso a primera división es algo justo, porque ha sido el equipo más equilibrado y sobre todo el más regular de toda la liga. En cuanto al mejor jugador, es muy complicado porque creo que este año ha habido mucho equilibrio, creo que la mayoría de los jugadores ha dado un rendimiento espectacular, pero bueno, si tuviera que quedarme con uno, me quedaría con el hombre gol, con nuestro RDT, Raúl de Tomás, y con sus 24 dianas, que no está nada mal, es algo que ha reescrito la historia del Rayo y creo que habría que ponerlo en valor. Además, bueno, tampoco querría olvidarme de otros jugadores como puede ser Trejo, que han dado un rendimiento excepcional, como Unai o Fran Beltrán, que han demostrado muchísimo crecimiento en esta temporada, o las asistencias de Mbarba. Es que, bueno, habría una lista enorme y un largo, etcétera, ¿no? Tampoco quiero olvidarme a Alex Moreno, y aparte de su gran temporada, ese gol ya que ha entrado en los anales de la historia del Rayo, ese gol del ascenso. Así que es complicado destacar a uno. Y igual que es complicado destacar a uno por arriba, también es complicado destacar a alguno por abajo. Es verdad que en algunos casos como que nos ha faltado minutos para terminar de ver o de llegar a una conclusión respecto a algún jugador, ¿no? Pero bueno, si tuviera que quedarme con alguna decepción, para mí quizás sería Las Bangoura. ¿Por qué? Pues porque creo que el Rayo, el rayismo, desde que era un chavalín, desde que era un canterano, tenía muchísimas esperanzas puestas en él y en el rendimiento que Mitchell pudiera sacar a un jugador que conoce tan bien, ¿no? Pero bueno, es verdad que esta temporada no llegó a estar o a demostrar lo que todos teníamos en mente, o lo que todos queríamos, y ha tenido que salir cedido. Con lo cual, pues para mí sigue siendo una incógnita y creo que me quedaría con él si tuviera que elegir a uno. En el capítulo de futbolistas, yo creo que pocos tenemos dudas, quizás algunos entre Raúl de Tomás y Óscar Trejo. Para mí el mejor jugador, como no podía ser de otra forma, es el Chocota. Ha vuelto para hacer lo que ha hecho, después de tener ofertas muy importantes de equipos, incluso han jugado UEFA y han jugado Champions. Ha venido a un equipo de segunda para llevarlo a donde ha conseguido, a volver a la élite, y esta vez sí jugará con su equipo, con el Rayo en primera. La decepción para mí es Las Bangoura, un jugador que llevamos años y años esperando mucho más de él y que, como ha pasado a lo largo de años y años, nos ha vuelto a decepcionar. Ha tenido que marcharse a Almería cedido, no ha disfrutado de todos los minutos que podía disfrutar, y veremos a ver qué pueden hacer los vallecanos con él en este mercado veraniego. ¿Mejor jugador? Pues seguramente muchos de mis compañeros están diciendo Raúl de Tomás. No niego que su capacidad goleadora ha sido básica, ¿no?, para que el Rayo suba a primera, pero yo me quedo con Trejo, que tiene duende, tiene ilusionismo, tiene magia, es un futbolista diferente y me parece que ha aportado muchísimo en esta temporada. Para mí el mejor jugador, Óscar Trejo, que es un lujo para el Rayo Vallecano. Peor jugador, sinceramente no me apetece decir a ninguno. Decepción, a lo mejor un poco el Chori Domínguez. Yo esperaba un poquito más de él. Físicamente no se ha terminado de adaptar al Rayo Vallecano. Pensaba que Mitchell iba a apostar más por él en algunos partidos o incluso en tramos importantes de las segundas partes, pero si me quedo con una mínima pequeña decepción, quizás el rendimiento de Chori Domínguez,
que no ha sido un jugador capital para este proyecto. En cuanto al mejor jugador del año, yo creo que aquí podríamos nombrar a varios, pero me voy a quedar con Raúl de Tomás por lo que han significado todos sus goles. Un jugador que ha encontrado su sitio, que ha encontrado la confianza y sobre todo a unos compañeros que han estado muy entregados para que él pudiese hacer esos goles. Y bueno, él ha sobresalido. Es verdad que ha habido otros compañeros que no con goles, pero sí con otras aportaciones, han hecho que el ascenso haya sido cosa de más de un jugador, pero por lo espectacular de esos goles y sobre todo por la cifra, me voy a quedar con Raúl de Tomás. En cuanto a decepciones, no sabría decir una, porque para mí la gran clave de este año es que todo el grupo ha sabido encontrar su sitio y funcionar muy bien. Es verdad que de algún jugador podíamos esperar algo más, como por ejemplo pues alguna aportación goleadora más en el caso de Manucho, de Javi Guerra, pero claro, contando con los minutos que han tenido, tampoco era una situación fácil, o con un jugador que teníamos un gran recuerdo de él como el Chori Domínguez, que hubiera aportado un poquito más, pero tampoco ha tenido muchas oportunidades en forma de minutos. Por eso no sabría quedarme solo con un jugador como decepción. Para mí no ha habido ninguno que haya sido una gran decepción, sino todo lo contrario. Ha habido un grupo muy sano y muy unido, y esa ha sido la clave para conseguir este ascenso. Bueno, mejor jugador. Aquí es una cosa muy complicada y muy difícil, porque tenemos a Raúl de Tomás, que se ha salido con el tema de los goles, tenemos a Alex Moreno, que yo creo que ha sido también un baluarte muy importante del equipo y que ha crecido mucho, sobre todo en la segunda vuelta, en la recta final de Liga, adaptándose a esa posición de lateral y de interior, y además marcando goles. Y tenemos también a Adrián Embarba, que yo creo que ha hecho una buena temporada en cuanto a número de asistencias y de goles, ¿no? Hombre, nos quedamos con el que ha marcado más goles, sin duda, que ha sido Raúl de Tomás, que yo creo que ha sido sin duda uno de los mejores delanteros de la categoría, y que precisamente por eso su gran premio va a ser estar en el Real Madrid la próxima temporada. Y en cuanto a la decepción, hombre, yo no diría decepción, pero evidentemente, claro, Javi Guerra se esperaba más, pero al estar marcando goles Raúl de Tomás era muy complicado que jugara Guerra. Y luego en el centro del campo, Unai y Fran Beltrán, pues era muy complicado que, por ejemplo, un jugador como Cerro, que venía con una gran vitola, pues tuviera oportunidades, ¿no? No le llamaría decepción, pero sí diría que, bueno, que me hubiera gustado verle más minutos a los dos. En cuanto a los jugadores, yo creo que para mí el jugador más determinante, el más importante, sin duda es Raúl de Tomás, es el delantero centro, ahí están sus 20 y tantos goles, un jugador que se ha reivindicado, ha aprovechado su oportunidad de jugar en el Rayo Vallecano, en segunda división, eso le ha valido para volver al Real Madrid y jugar 4 o 5 temporadas, y yo creo que sin duda ha sido el jugador más determinante por los goles que al final han significado puntos. Otro jugador importante, Óscar Trejo, sin duda Michel decía que era el líder en la sombra, y sin duda el jugador argentino ha respondido. Ha sido uno de los jugadores también más anotadores del Rayo Vallecano, ha dado muchas asistencias y en el campo se ha visto que era un jugador que mandaba sobre el césped. Jugador que para mí haya sido quizá un poco la decepción, Chori Domínguez. Yo esperaba un poco más de él. Sinceramente pensé que empezaría como suplente, que con el paso de los partidos podría ser titular, pero me ha decepcionado un poco de que no ha sido ese jugador revulsivo que le vimos en aquella temporada hace 4 o 5 años en el Rayo Vallecano, en el Olympiacos también, que lo hizo muy bien, y quizá no verle en esa segunda vuelta, también un poco porque los que estaban jugando lo estaban haciendo bien, y cuando él ha salido pues no se ha reivindicado. Pero por eso te digo que quizá es un jugador que, más que decepción, esperaba más de él. Pese a que no haya terminado bien la temporada, sobre todo en lo físico, el MVP, el título de mejor jugador del Rayo en esta temporada, para mí es para Óscar Trejo sin ninguna duda. No solo porque vino un proyecto que yo creo tenía menos nivel que él estaba dando en Francia, es más, él estaba y tenía ofertas para jugar en primera división, sino porque vino a liderarlo, vino a trabajar como el que más, y durante los primeros meses de competición así lo demostró, siendo para mí el futbolista diferencial no solo de Rayo, sino de toda la competición. Es verdad que tras la lesión no estuvo igual de bien, pero para mí seguía siendo un futbolista en el que todos los rivales estaban pendientes y que seguía siendo el buque insignia del Rayo, y que siempre que ha aportado ha dejado destellos de su calidad, que como digo tiene nivel de primera seguro. Es Óscar Trejo sin duda el mejor futbolista de la temporada por lo que significa, por lo que ha aportado y porque es un futbolista que está llamado para marcar una historia, esperemos, larga en el Rayo Vallecano. Y en cuanto a la decepción, pues seguramente es difícil elegir a un futbolista porque todos han aportado en cierta manera. Creo que los que no han aportado más también ha sido porque el entrenador, en este caso Michel, ha creído que debían aportar solo los minutos que han jugado. Y evidentemente ahí los futbolistas poco pueden hacer. Yo creo que más o menos están todos en un nivel de aprobado hacia arriba. Quizás, por poner algún pero, por el inicio de temporada y por las expectativas que marcó, sobre todo por su inicial rendimiento,
pensaba que Vallano iba a ser un lateral que fuese más destacado en la competición. Ni mucho menos ha suspendido, pero sí que es verdad que tenía pinta de ser el típico lateral brasileño, ofensivo, con llegada, con gol, y acabó siendo simplemente un lateral bastante correcto, pero que no fue ni mucho menos como por ejemplo fue Alex en el lateral izquierdo, que sí que ha sido uno de los mejores laterales ofensivos de la competición. Bueno, hay muchos jugadores y de verdad que diría que podía estar en la lista del mejor jugador, ¿no? Hay muchos candidatos. Creo que por ejemplo Adrián Imbarba ha sido uno de los más regulares, ha sido un jugador que la verdad es que ha estado casi siempre ahí al pie del cañón. Por supuesto Fran Beltrán, ¿no? También le podría destacar. El año pasado quizá probablemente fue el mejor. También la labor sobre todo de Dorado, que ha estado ahí siempre, Alex Moreno, como digo, muchos candidatos. Óscar Trejo también podría haber estado ahí, pero me voy a quedar y voy a destacar a Raúl de Tomás por los goles, porque al fin y al cabo un equipo asciende por el trabajo de todos, por la plantilla está claro, pero los goles, los 24 goles que ha anotado Raúl de Tomás, creo que son muchos y creo que han sido claves, se han dado muchos puntos para que el Rayo Vallecano pueda ascender a Primera División. En cuanto a la decepción, voy a quedarme con Trasorras, con Roberto Trasorras, porque se ha perdido la mitad de la temporada, empezó siendo titular, empezó siendo capitán de la nave franjirroja, y en el mercado de invierno, en enero, después de que llevaba ya unas jornadas en las cuales no contaba para Mitchell, no estaba aportando nada, pues se ha quedado fuera, ¿no? Y tuvo una salida un poquito por la puerta de atrás, y creo que ha sido una decepción porque empezó siendo el capitanísimo de la nave del Rayo Vallecano y acabó marchándose por la puerta de atrás. En cuanto al ascenso, ¿de quién es mérito? Creo que sería de justicia decir que es mérito no solo de una parte, es decir, ni de Mitchell ni de los jugadores. Creo que es mérito de Mitchell y de los jugadores, de todos, ¿no? Que ha sido un compendio del trabajo de ambos. Porque para conseguir un logro como es un ascenso, eso implica pues muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo. Creo que tampoco vamos a descubrir nada diciendo que Mitchell ha sido el hombre milagro, que cogió al equipo en una situación muy mala, con la segunda B pisando los talones, consiguió salvarlo esa temporada, y esta primera temporada al frente del equipo desde el principio, por decirlo de alguna manera, ha conseguido el ascenso a Primera División. Es que no se puede hacer mejor en menos tiempo. Entonces hay que reconocer el trabajo de Mitchell y de la gente que rodea a Mitchell, ¿no? También del cuerpo técnico. Pero no nos podemos olvidar tampoco del vestuario, de todos esos jugadores que han demostrado compromiso, han demostrado trabajo, han demostrado unión, y además es que es muy importante para conseguir objetivos como este, pues que haya sintonía y que haya buen ambiente en el vestuario. Entonces creo que ha sido un trabajo de todos y para todos, por supuesto. Y en el capítulo del ascenso podemos decir que los jugadores tienen más culpa de haber logrado este hito, o Mitchell. No lo sé, no sabría decir, pero para mí alguien del que se está hablando poco y merece mucho mérito es David Cobeño. El director deportivo ha conseguido armar una de las mejores plantillas de segunda, después de un año, como hemos dicho, muy duro, con jugadores de primera que no se adaptaron a segunda, y después de hacer fichajes y muchos fichajes, ha conseguido armar una escuadra para mí brutal. Así que mucho mérito para él y lógicamente para Mitchell y para los jugadores. Bueno, la culpa al final es de todos. La culpa, que es una palabra que suena muy peyorativa, pero yo creo que es muy positiva. Culpables todos, jugadores, técnicos, empleados, utilleros, auxiliares, aficionados. Creo que los éxitos tienen muchos padres, y en este caso seguramente papá pitufo del Rayo sea Mitchell, que cogió un equipo destrozado y ha invertido completamente la dinámica, pero meto a Mitchell, meto a sus ayudantes, meto a los jugadores, meto a Isi, el mejor utillero de Primera División y del fútbol mundial, meto a los fisios, a los médicos, a los aficionados, meto a todos. Creo que el éxito es global del Rayo Vallecano, con el papa grande llamado Mitchell I de Vallecas. En cuanto al mérito, bueno, yo creo que es un mérito también muy compartido, pero le daría quizá
más valor al entrenador, a Mitchell y a su cuerpo técnico, porque no venían de una situación nada fácil en la temporada pasada. Ya cumplieron con creces ese objetivo el año pasado de salvar al equipo del descenso a Segunda División B, algo que era absolutamente dramático, y este año para mí tiene un mérito increíble lo que han conseguido ellos desde el banquillo para que este equipo esté otra vez en Primera División. Bueno, qué duda cabe que el Rayo Vallecano para mí tiene una de las 5 o 6 mejores plantillas de la categoría, eso es indudable, pero yo quiero darle todo el mérito del mundo a Mitchell. Mitchell es un entrenador joven, es un entrenador emergente, es un entrenador que llegó a una situación muy complicada al Rayo, que salvó al equipo del descenso a Segunda División B y que ha hecho una temporada espectacular. En su primera temporada íntegra en el Rayo, yo creo que matrícula de honor. Ha corregido muchas cosas, yo creo, porque el Rayo Vallecano, por ejemplo, hemos visto que ha mejorado mucho defensivamente y eso yo creo que es una faceta en la que hay que reconocerle a Mitchell que ha trabajado mucho y ha trabajado bien, y al final eso le ha dado sus frutos, porque yo, por ejemplo, al inicio de esta temporada veía al Rayo un equipo que le iba a costar sobre todo mucho defender, y precisamente yo era de los que pensaba que no iba a estar arriba por el balance defensivo, pero el equipo ha mejorado mucho en este aspecto, ha sido un equipo muy sólido atrás, sobre todo en la recta final, y para mí yo creo que en ese sentido ha mejorado bastante, y le doy todo el mérito del mundo a Mitchell. El campeonato, si ha sido mérito de Mitchell o de los jugadores, yo creo que aquí hay que repartir un poco los méritos. Mitchell sin duda ha llevado tranquilidad al equipo, Mitchell ha sabido sacar el mayor rendimiento de sus jugadores, los jugadores han sabido interpretar muy bien la idea que tenía Mitchell para jugar a nivel táctico, sobre todo también han sabido esos momentos complicados de la temporada gestionarlos muy bien, y luego la afición, que la afición sobre todo en Vallecas en los momentos malos ha vuelto a demostrar que es una afición que apoya mucho y que se puede decir que es el jugador número 12. Bueno, yo creo que el ascenso realmente hay que dividirlo en 3 partes, no solo en 2. No creo que todo el mérito sea de Mitchell ni que todo el mérito sea de los futbolistas, creo que es una mezcla de los dos, del trabajo que ha hecho Mitchell, no solo en lo deportivo, que creo que poco a poco ha ido creciendo como entrenador y que lo sigue haciendo porque evidentemente es un técnico joven y que está empezando, pero que ya ha demostrado cosas muy interesantes en cuanto a su librillo, digamos, y los futbolistas que han dado el nivel y que por eso evidentemente se ha conseguido el ascenso. Creo que los dos tienen parte de culpa y que evidentemente no se puede dar a uno más y a otro menos. Es una conjunción perfecta a la que hay que sumarle esa tercera parte, como os decía, que creo que acaba dando con la fórmula del éxito, que es el que consiguió, junto con Mitchell, traer a futbolistas que formaran esta buena plantilla. Yo creo que en los fichajes de David Cobeño, que creo que es esa tercera parte de la dirección deportiva en general, tiene gran parte de culpa de este ascenso, y evidentemente hay que repartirlo entre Mitchell, los jugadores y la dirección deportiva, que son los que han conseguido que el ascenso sea una realidad. Y luego es complicada esta pregunta porque yo creo que es un poquito mérito de todos, los jugadores, la plantilla, todos los integrantes de la plantilla, por supuesto Mitchell, y también diría que la afición, todos han sumado para que el Rayo Vallecano haya ganado la Liga, haya ascendido a Primera División, haya sido el mejor equipo y el más regular de toda la competición. Yo creo que todos, pero bueno, evidentemente los jugadores han jugado, han hecho lo que Mitchell les decía, pero creo que Mitchell demostró el año pasado que sacó a un equipo que estaba en Segunda B prácticamente, fue clave, y desde que Mitchell llegó al banquillo hizo cambiar un poquito el vestuario, cambió el rol, cambió la mentalidad. La temporada pasada fue clave y por tanto este año también creo que tiene mucho mérito el entrenador del Rayo Vallecano para que el equipo haya vuelto a Primera División. Mi opinión en cuanto a lo institucional. Bueno, creo que el ascenso debe suponer un paso al frente, debe suponer también un crecimiento del club, un crecimiento en lo deportivo, tanto en el primer equipo como en las categorías inferiores, como en el femenino. Y creo que también debería ser un crecimiento en lo institucional. Es decir, ya se están acometiendo las obras tan necesarias en el campo de Vallecas, y creo que ahora también es el momento de intentar buscar que crezca la masa social y, por supuesto, cuidarla. Cuidar a esa afición, a esa gente que ha estado, y lo ha demostrado una y mil veces, que ha estado en las buenas, que ha estado en las malas, y que es un capital importantísimo en el Rayo Vallecano. En la opinión institucional, pues yo creo que todos los compañeros coincidiremos. Muy mejorable. El Rayo se está quedando atrás de otros equipos de la capital, otros equipos madrileños como puede ser el Leganés o el Getafe, siempre han estado por detrás de un histórico como el Rayo. El Rayo se está quedando en los años 90.
En el tema de comunicación es muy mejorable. Tema Instagram, tema promocionar tu marca. Yo creo que además el Rayo tiene una marca que podría promocionar muchísimo más. Comparándolo con el Sant Paulí, es un equipo de barrio, de izquierdas, podrías tirar mucho más de ahí. Nos estamos quedando anclados y veremos si este año en primera, en el tema social sobre todo, mejoramos. Del tema institucional no hay mucho que decir. Me parece que siempre va por detrás de lo deportivo. Incluso lo dicen los propios protagonistas, ¿no? Lo han deslizado Cobeño y Mitchell en alguna entrevista pidiendo una mejora estructural. Siempre por detrás, otra oportunidad para el Rayo de crecer en temas de comunicación, de marketing, de socios, de campaña de abonados, de ruido, de duende, un club que arrastre y transmita simpatía. Creo que siempre por detrás. No soy nada optimista con este asunto y desgraciadamente no hay mucho más que decir. En la faceta institucional, lamentablemente creo que seguimos hablando un poco de lo mismo que en los últimos años. Hay una fractura social abierta que para mí tiene una difícil solución, muy difícil cada vez más porque va pasando más tiempo y no se encuentra ese entente común entre ambas partes, la directiva y la afición, y por tanto yo creo que esto es una batalla absolutamente perdida. Sí me da la sensación de que en primera división igual se suaviza todo un poco más porque a veces el estar en primera parece que va suavizando temas y heridas abiertas. Pero sí creo que este equipo y este club tienen un margen de crecimiento todavía absolutamente increíble, que hay muchas cosas que se pueden aprovechar y sobre todo asuntos importantes como la cantera, a tratarla de una manera más profesional y sobre todo con un presupuesto algo mayor que le permita seguir compitiendo con grandes transatlánticos como son el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Bueno, el apartado institucional no ha cambiado absolutamente nada. Hay que decir que parte de la afición, o gran parte de la afición, está en contra de cómo lleva el aspecto social del club el presidente Raúl Martín Presa. El presidente no va a cambiar, la afición de momento tampoco, así que todo va a seguir igual. El Rayo Vallecano da igual que esté en primera o en segunda B, da igual que gane o que pierda, porque esto evidentemente no se va a solucionar porque el divorcio es total y absoluto. Y además las partes, tanto unos como otros, han hecho muy poco porque esto se pueda solucionar. Así que, de momento, el apartado institucional no está afectando al club, no está afectando a lo deportivo, porque lo deportivo la cosa va bastante bien, pero evidentemente la situación institucional sigue siendo muy mala. Y yo creo que a la larga no va a ser bueno para el Rayo Vallecano, porque si el Rayo Vallecano tiene algo importante es su afición, que no es la más numerosa, pero sí es la más fiel. Así que cuanto antes deberían entenderse las partes. Y mira que algunos lo han intentado, o incluso lo hemos intentado, pero imposible. En cuanto a la opinión institucional que tengo de lo que ha sido esta temporada, yo creo que la mejor noticia sin duda es que no ha influido. Este año no ha habido, por así decirlo, ninguna historia gorda, ningún incendio gordo como el año anterior con lo de Zozulia, otros años que hemos vivido en primera, cosas quizá entre extrañas y esperpénticas, podríamos decir. Yo creo que la mejor noticia es que este año ha pasado un poco desapercibido. Pese a que se están dando pasos positivos, como la reciente obra del estadio, o que, por ejemplo, Mitchell y Cobeño tengan peso en el club, no todo el que seguramente deberían tener, la situación institucional del Rayo sigue siendo muy parecida a cuando se logró o se malogró el descenso de primera a segunda hace ya 3 años. Poco cambia en el club, es más, yo creo que se va hacia atrás, ¿no? La situación de la ciudad deportiva, sobre todo con el tema de la cafetería, que puede parecer un tema baladí, pero que ni mucho lo menos lo es para los chicos y para los padres de los chicos. Cómo se ha dado un paso hacia atrás con la marcha de Juan Pedro Navarro en la dirección de la cantera, o al menos no se ha dado un paso hacia adelante en un corto plazo de tiempo. Y bueno, otras muchas cosas que suceden en el club que, como venimos contando, sigue anquilosado en una situación extraña en la que es su presidente el único que tiene mando, en la que no suele además decidir muchas cosas, las suele postergar en el tiempo y en la que es casi imposible, ¿no?, e inaccesible avanzar económicamente, avanzar en cuanto a instalaciones, avanzar en cuanto a institución, que por desgracia está muy lejos de ser el Rayo institucionalmente y en todos sus engranajes un club de primera. Bueno, este siempre es el tema más delicado que tratar. Sigue todo un poquito como estaba, no ha cambiado gran cosa, y es verdad que el hecho de que el equipo, lo deportivo, haya ido bien, el hecho de que el equipo, lo deportivo, haya logrado el objetivo y haya ascendido a primera división,
yo creo que es verdad que hace que se haya empañado un poquito el tema institucional en el Rayo Vallecano. Eso no quita que siga estando ahí, sobre todo el tema del estadio se va a reformar, está ahí. Pero bueno, el tema institucional siempre es algo que preocupa al Rayo Vallecano, a la afición sobre todo que está ahí metida. Al menos tenemos el estadio que se va a renovar, tenemos que la temporada que viene el equipo va a tener un estadio de primera división y vamos a quedarnos con eso, que poquito a poquito se van consiguiendo cosas a pesar de que es bastante difícil. Y en cuanto al objetivo para el próximo año, para el próximo curso, creo que es la permanencia. Hoy por hoy aguantar en primera es difícil y también hoy por hoy subir de segunda a primera es muy complicado, ¿no? Y cada vez más viendo los equipos que van bajando que son transatlánticos, por decirlo de alguna manera. Entonces creo que es fundamental mantenerse. Y es que esa es la base, mantenerse y ir creciendo poco a poco, asentándose en primera división. Así que de momento la salvación y luego soñar, pues ¿por qué no? Eso siempre va a estar ahí y uno tiene que ser optimista por naturaleza. Pero hoy por hoy lo primero y lo más complicado, lo fundamental, es seguir en primera división. Sobre lo que podemos esperar el año que viene, pues yo creo que no hay dudas. No podemos aspirar a UEFA, a Champions, a Ligas. Somos el Rayo Vallecano. Con que nos salvemos, pues nos podríamos dar con un canto en los dientes. Vamos a esperar a este mercado veraniego. Yo creo que van a venir incorporaciones ilusionantes. Veremos a ver Pozo de la Almería, que como todos sabemos está cerca, no firmado, pero cerca. Y vamos a ver porque la mitad de la plantilla tiene que ser renovada, lógicamente. Hacen falta muchos fichajes, pero yo confío en esta dirección deportiva, confío en este cuerpo técnico y confío en los jugadores que nos han llevado hasta primera. Así que yo creo que la salvación es factible. Para la temporada que viene, para mí la prioridad sobre todo es fichar a un tío que tenga gol. Pero esto lo dice un técnico de primera o un director deportivo de primera, de segunda B y de tercera. El gol lo es todo. Se ha demostrado con Raúl de Tomás esta temporada o se ha demostrado con Sergi Guardiola en el Córdoba, que al final ha servido para que se queden en segunda división. Yo creo que acertar con el goleador es básico, porque por detrás el Rayo va a tener gente muy buena. Pozo si viene al final, Trejo, gente con mucha calidad que me parece que van a hacer las delicias del delantero que venga. La prioridad es el gol, pero sobre todo conformar un proyecto chulo, una forma de jugar agradable, jugadores para el estilo Mitchell y un buen proyecto, que la gente tenga paciencia. El año pasado muchas personas decían, ¿qué pasa con el Rayo que no ficha? Estamos ya a finales de junio, a mediados de julio. Bueno, tranquilidad, el mercado termina a finales de agosto y la prioridad es hacer un buen proyecto con un buen goleador y un Rayo Vallecano que se identifique con la forma de jugar de Mitchell. Y lo último, expectativas de la temporada. Bueno, yo creo que la gran expectativa de este año y el gran objetivo tiene que ser la permanencia. Hay que ser conscientes de que la competitividad en primera división es increíble, que los presupuestos de los equipos han subido mucho en los últimos años y que ahora el Rayo empieza desde cero. Es verdad que hay un equipo muy modesto como el Huesca, que también será compañero del Rayo, junto al Valladolid en ese ascenso, pero el objetivo principal tiene que ser la permanencia. Y en cuanto a prioridades de jugadores, bueno, pues lo más difícil de todo y que es garantía de éxito en la primera división son los delanteros. El Rayo tendrá que buscar a 3 posiblemente y por tanto esa será la parte fundamental y sobre todo además también mantener a gente importante como Alex Moreno o como Adrián Embarba, gente que tiene contrato pero que también van a tener ofertas durante el verano, así que para mí eso es lo prioritario y lo principal de un verano que será muy largo en el tema de los fichajes para el Rayo Vallecano. Bueno, en cuanto a expectativas para la próxima temporada, pues muy importante la salvación porque se termina el contrato de televisión esta temporada y en la siguiente se va a cobrar mucha más pasta, así que para los clubes es muy importante esa salvación. Yo creo que es una de las primeras división más asequibles en cuanto a nombre, porque hay muchos históricos que están en segunda y los equipos, quitando los equipos europeos que hay en primera división, los 6 o 7 equipos europeos, el resto yo creo que el Rayo Vallecano puede mirarles de tú a tú, así que en ese sentido, si las cosas se hacen bien, la permanencia puede estar en la mano del Rayo. Mejorar lo del estadio, ya sé que han empezado las obras, pero ni el Rayo como club ni sus aficionados merecen cada 15 días ir a una instalación que es absolutamente insegura, que es bochornoso el ir para allá y el ver cómo está el estadio de Vallecas. Menos mal que esas obras ya han empezado y espero que estén acordes para la primera división. Y muy importante, un mensaje para el presidente Raúl Martín Presa es que aproveche, ahora que el equipo ha subido a primera división, para hacer una estructura de club.
una estructura de club en lo institucional, en lo social, en la comunicación, que aproveche. Es cierto que el año pasado en segunda no se podía hacer, ahora en primera se puede hacer perfectamente porque clubes más pequeños que el Rayo lo han hecho, que aproveche para hacer una estructura de club. AUPA Rayo y un abrazo para todos. Y para primera división, bueno, el objetivo está claro, el objetivo es la permanencia y más después de estos 2 años que han sido muy duros en segunda división, pero también hay que ser ambiciosos y ver que con el dinero de las televisiones, con la oportunidad que se tuvo en primera de crecer y quizá no se hizo bien, sobre todo en las 2 últimas temporadas ahí con Paco Gémez, yo creo que ahora mismo es el momento que el club tiene que pegar un estirón a nivel de plantilla, traer jugadores ilusionantes, jugadores que consigan una permanencia más que holgada, que se crezca también a nivel institucional, sobre todo con esas obras en el estadio, que sea un estadio moderno de primera división, de que los aficionados se sientan orgullosos y sobre todo eso, la oportunidad de seguir creyendo como estructura, creando una base de cantera, seguir manteniendo la afición y sobre todo ilusionando con una permanencia que no sea agónica o que no tenga cosas raras como hace 2 años con ese descenso en la nota. La prioridad no puede ser otra más que la permanencia. El club no puede aspirar a más por la situación económica, porque acaba de ascender y un recién ascendido tiene que tener los pies en el suelo y porque al final tiene que volver a crear una plantilla, tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico de Mitchell, que tiene que estar al nivel de primera división. Evidentemente en segunda se ha conseguido, sobre todo en esta segunda temporada en la que se ha conseguido el ascenso, como digo, pero hay que traer jugadores que tengan el nivel de primera división, que además el Rayo siempre, al ser un escaparate en Madrid, es positivo, y que pensar en algo más es una absoluta locura. En lo deportivo, conseguir la permanencia, traer a jugadores que vuelvan a estar tan integrados como lo ha estado esta plantilla en segunda, que la afición se vuelva a sentir orgulloso de los suyos, gane o pierda, y que el trabajo sea lo primordial, y en eso Mitchell y Cobeño son claves para inyectar, ¿no?, ese ADN del Rayo a los futbolistas que vengan, y evidentemente en lo institucional intentar ir dando pasos hacia adelante para que el club tenga una estructura de primera.